gusto volverte a saludar en esta cápsula nueva que tenemos para ti, y como siempre es un placer estar contigo, que nos estés escuchando, un placer seguir compartiendo sobre estos temas. Y bueno, nos presentamos Wendy, Vero, y el día de hoy vamos a seguir tratando el tema que hemos venido hablando sobre el adulterio. Sí, la pregunta del millón: ¿puedo salir del adulterio? ¿Se puede solucionar esta situación? Y bueno, como bien lo mencionaba Vero, hemos estado hablando de la cápsula pasada. Si no la has visto, vela. Está muy, muy buena, muy interesante. Es la introducción al adulterio, y el día de hoy seguimos hablando de ello, pero en ese sentido de cómo resolverlo. O sea, ya me vi involucrado, mi esposo, mi esposa, yo mismo. Hay quien me coquetea, estoy en la rayita, estoy a punto de caer, etcétera. Bueno, para eso es esta cápsula. Y bueno, sin más preámbulos, decirte que el adulterio definitivamente y tristemente termina con el matrimonio. Nos damos cuenta que aunque tarde en salir a la luz, tarde o temprano sale. Dice la Biblia que no hay nada oculto, que delante de Dios estamos desnudos, no hay algo que podamos mantener en secreto para siempre, y el adulterio pues no es la excepción. Y cuando sale a la luz, termina, devasta el matrimonio. Terminamos la última cápsula mencionando esto, Vero, que socialmente los hijos cuánto se ven afectados por esta situación. Vemos no solo el decir mi pareja me traicionó, sino el núcleo familiar se devasta, se destroza. Entonces, bueno, mencionarte esto, es importante que lo consideres. Si alguna vez ha pasado por tu mente el decir voy a hacer, considera los daños colaterales, a quién más vas a afectar, porque definitivamente es algo que tarda mucho en sanarse. También mencionarte que ante una traición, Vero, cuando nos engañan, cuando descubrimos esta traición, la persona que está herida obviamente no quiere pensar en el marido, no quiere ni verlo, no quiere ni oír su voz, menos vivir con esa persona. Entonces, a veces la ruptura, habrá quien no lo comprenda y diga, ay, pues fue una sola vez. No, es que es una traición muy grande, Vero. Así es. Y bueno, nada más hacer énfasis que el adulterio, como dices, es solo una vez, pero está la zozobra de, sí. ¿Y si lo vuelve a hacer? Sí. Se pierden tantas cosas, la confianza, la paz, el matrimonio, los hijos, todo. Y bueno, hay otra pregunta dentro de todo esto, Wendy, y yo creo que es de lo complicado cuando hay el adulterio. ¿El adulterio es imperdonable? No, bueno, socialmente te van a decir que es imperdonable. No lo puedes perdonar, no lo puedes dejar pasar, que tienes que dejarlo, que tienes que vengarte, que tienes que cambiar, cerrar esa página y darle vuelta. Pero no, la verdad es que ante el arrepentimiento esto es perdonable, porque esto pasa a ser un pecado, y como todo pecado tiene perdón. Y bueno, lo podemos ver en Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice que si tú te arrepientes, vas a ser perdonado. Entonces, aquel que cometió adulterio y se arrepiente realmente de corazón, y en él se da cuenta que ha cometido un error y que está arrepentido, claro que es perdonable. Pero hablábamos, obviamente hay daños colaterales, hay cosas que hay que sanar, que hay que restaurar. También en Gálatas 5:19 nos habla sobre esto. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y bueno, en el 19 dice que los adúlteros y la fornicación, estos son hechos de la carne. Sí es normal, sí tenemos una carne que ve, que siente,
hablábamos en la cápsula anterior que esto entra por los ojos, por los mismos sentidos, en tus ojos, en tu cabeza, baja al corazón. Es cierto, pero si tú dominas, si tú controlas esto de la carne, obviamente tienes toda la posibilidad de no caer en el adulterio. Sí, claro, y fíjate que como el ser humano tiene esa tendencia, no es casualidad que históricamente desde el Antiguo Testamento se haga mención a no adulteren, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, ten cuidado, estate alerta, no sé, todas esas cosas lo menciona una y otra vez porque es bien común que podamos caer en ello, Vero. Y bueno, mencionarte que puede haber como soluciones alternas. Siempre ante el adulterio la pareja piensa en el divorcio, ¿no? Sí, es lo primero, sí, lo que dices, bueno, pues vamos a divorciarnos, yo no puedo vivir así, mejor mira, nos separamos tranquilos. Y yo creo que yo como esposa, te voy a contar, yo personalmente he hablado con mi esposo y le digo, mira amor, si en algún momento llegara a pasar un engaño, yo sí te perdono, pero ya no restauraría mi vida marital, yo en lo personal. Y me parece lo que tú decías, el estar con la zozobra. Conozco personas que se cayeron en adulterio y se quedaron con la segunda pareja. Y yo digo, ¿cómo pueden estar tranquilos? Yo pensaría, si lo hizo conmigo, en cualquier momento lo va a hacer con otro. Entonces, híjole, ese punto a mí se me hace bien delicado. Pero bueno, mencionarte que bíblicamente existe el divorcio. Dice la palabra de Dios en Mateo 19:9, que le preguntan a Jesús, bueno, ¿qué pasa con el divorcio? ¿Por qué se permitió? Al fin de cuentas, Moisés permitió el poder divorciarnos. Y dice Jesús, sí, por la dureza de su corazón. Quiere decir que Dios no está de acuerdo. O sea, es tanta la insistencia que Dios dice, está bien, divórciense, pero ese no es mi propósito. Cuando se une una pareja es para toda la vida. Ah, claro, la vida, porque luego por ahí anda un chiste, a lo mejor malo, que se muere la pareja y se encuentran en el cielo y allá en el cielo le dice el esposo, ay mi amor, y dice ya no, tú ya nos casamos allá, aquí ya es otra cosa. Entonces bueno, la realidad es que es un pacto el cual Dios sella y que para nosotros es importante esa promesa que hacemos delante de Dios. Entonces, ante el arrepentimiento, como bien lo mencionabas, claro que puede darse otra oportunidad, como Cristo lo hace con nosotros. No importa la condición en la que estemos, de qué pecado hayamos salido, la sangre de Cristo es suficiente para borrar cualquier pecado, siempre y cuando exista el arrepentimiento, ¿verdad? Correcto, Wendy. Y bueno, hablando sobre esto que sí es imperdonable, es un pecado, se perdona. Y sí, la Biblia nos da muchos ejemplos de gente que cometió pecado. Uno de ellos es David. En cápsulas anteriores hemos platicado sobre lo que David hizo. Sí. David fue alguien que amaba a Dios con todo su corazón, que servía a Dios con todo su corazón, que fue escogido, que fue rey y que era delante de Dios. Dios amaba y aceptaba a David. Sin embargo, siendo David como era, cometió un pecado grave y no uno. Dentro de ese pequeño pecado cometió 2 o 3 seguidos. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue adulterar, se acostó con otra mujer que no era su esposa, quedó embarazada, mató al esposo. O sea, si nos vamos como por ahí, realmente fue grave lo que hizo. Y sin embargo, cuando él se arrepintió, cuando él fue delante de Dios y le dijo, Señor, reconoció su falta y reconoció que por dentro él estaba mal porque estaba muriendo en vida, literalmente. Pensaríamos que no existe, pero sí existe esta parte de decir, me estoy muriendo por dentro. Cuando él se dio cuenta, él le pidió perdón a Dios, él se arrepintió y Dios lo restauró y lo perdonó. Sí. Entonces, si aun cuando tú piensas que estás dentro de un pecado fuerte y muy grave y que no tiene perdón, sí lo tiene. O si has sido engañada, entendemos obviamente que con carne es difícil, lo acabas de decir, Wendy. Muy. Yo no sé, no he pensado como en esa parte, si yo fuera engañada, ¿qué haría?
Sin embargo, tengo muy claro que Dios restaura. Sí. Dios restaura. Entonces, si creemos en esa palabra, en que Dios restaura y en que Dios perdona, nosotros tenemos que hacerlo. Y finalmente nos equivocamos también nosotros. Sí, ¿no? claro, efectivamente. Dice el Padre Nuestro, ¿no? Conocido esta oración como el Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, definitivamente, el perdón juega una parte bien importante en todas nuestras relaciones. Y bueno, queremos tocar el punto de cómo sanar. Tal vez ya te viste envuelto en adulterio, tal vez ya te acostaste con alguien que no era tu esposo, tu esposa. Tal vez estás en la línea, alguien te está coqueteando, no sé, a lo mejor estás fastidiado en tu relación marital, sientes que le falta algo, que quisieras hacer cosas nuevas, porque así son las parejas, a veces con los años. Dicen que los matrimonios pasamos por etapas, pero como que vienen de repente algunas crisis en las cuales somos más vulnerables a caer en el adulterio. Entonces, si ha sido tu situación, queremos compartirte cómo se sana eso del adulterio. Y yo te voy a compartir la parte de si tú eres un adúltero, discúlpame, si tú has caído en esto, cómo debes actuar, cómo debes sanar. Número 1, pide perdón. Tuve un conflicto en ordenarlos, si ponía primero el perdón o el arrepentimiento. Decidí poner el perdón y te voy a explicar por qué. Dice, pide perdón a Dios y a tu cónyuge. Perdón y restitución. Fíjate que el pedir perdón implica reconozco mi falta. A lo mejor no querías reconocerla. Te cacharon. Salió a la luz y es hasta de buena educación, perdón. Pero eso no implica que nazca de ti un arrepentimiento. Por eso puse en el número 2, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirnos? Dale la vuelta a eso. Porque yo puedo decir, oye, perdóname, te fallé y seguirte fallando. Entonces no me arrepentí, sí te pedí perdón, pero no me arrepentí, yo sigo practicando lo mismo y eso no vale de mucho que digamos. Entonces, el segundo paso es arrepiéntete, o sea, dale la vuelta, ve en dirección contraria al adulterio. Si tuviste una relación con alguien, corta de tajo, si ya tomaste esta decisión, ya le pediste perdón a Dios y estás convencido, corta de tajo esa relación, elimina los contactos. Elimina relación que si el Face, que si le saludaba a la vecina y era su prima. No, elimina todo contacto con la persona, aléjate lo más que puedas de esa persona con quien caíste en adulterio. Número 3, aléjate de las prácticas que te inciten a una traición. Y esto es bien interesante, Vero, porque hemos hablado que el pecado se trabaja. No amaneces un día, ay, ¿dónde estoy? Ay, me equivoqué. No. Lo estás maquinando, lo estás trabajando. Entonces, hay prácticas, Vero, sexosas que incitan, ¿no? Por ejemplo, una película, a lo mejor no es literal una película pornográfica, no es algo tan explícito, pero es erótica, trae escenas fuertes y eso trabaja en tu mente. A lo mejor hasta canciones, Vero, en la actualidad hay canciones tan vulgares, tan, todo te dicen ahí que eso incita. Hay literatura, a lo mejor no trae ni imágenes ni nada, pero es una lectura que te incita, ¿no? Entonces evita todo eso, pláticas de doble sentido. Si ya detectaste a alguien, dijiste tú en la cápsula pasada, te hizo ojitos, no voltees a ver, ay, ¿sí me hizo ojitos o no? No, evítalo. Tienes que tomar esa decisión de desarraigar todo lo que pueda haber en tu corazón que esté haciéndote caer en una conducta de este tipo. También evita la compañía de gente que ya cayó en adulterio. Porque los amigos igual te incitan, las amigas igual, ay, yo lo hice, no, hombre, no pasa nada, no, hombre, mira, hasta te doy trucos, mira, yo te cubro. Le digo a tu esposo que estás conmigo, qué sé yo, o sea, se presta para tanto. Número 4, cuida tus relaciones posteriores, evita el coqueteo, evita todo esto, el estar fantaseando, el estar enriqueciendo esto en tu mente. Y número 5, fomenta la práctica opuesta. Aprendí algo, Vero, bien interesante. Cuando nos ofenden, cuando nos agreden, físicamente, a lo mejor en un matrimonio
se salió de control, el pleito, lo que sea, le pegó el esposo a la esposa y viene y le dice, perdóname. Y a lo mejor ella por los años, por lo que sea, dice, sí te perdono, pero en el corazón hay algo que no le permite avanzar. ¿Sabes por qué? Porque el perdón, ok, va a sanar a lo mejor esa ofensa, pero se necesita algo que restituya esa herida. Esto trata de fomentar la actitud opuesta. Si antes tú caíste en adulterio y no salías con tu esposa, bueno, esfuérzate y llévatela al cine, platiquen. Si a lo mejor por cuestiones de tiempo, de cansancio, de trabajo, ya no había intimidad entre ustedes, pues platícalo con ella, organízate una cena romántica. No necesitas invertir y gastar, no, pero ten el detalle, un masajito, o sea, cosas que de verdad unan tu matrimonio porque es necesario. Foméntalo. Así es que te repito, 5 puntos: pide perdón, arrepiéntete, aléjate de las prácticas, cuida tus próximas relaciones y fomenta una práctica opuesta. A ver. Así es, Wendy. Y bueno, ahorita que comentas esto, fíjate que puede ser, hablábamos en la cápsula anterior sobre cómo puede entrar todo esto, ¿no? Que entra por nuestros sentidos, o sea, sí, no es así nada más de la noche a la mañana. No. Y al realizar estas prácticas como matrimonio, a veces es cierto, ¿no? Se ven dañadas las relaciones maritales por la rutina, por los hijos, por el día a día, el trabajo, sí, ¿no? Sin embargo, a lo mejor el hecho de retomar, algo que yo siempre pienso y cuando me ha tocado que alguien me comenta sobre la situación del matrimonio, digo, bueno, es que tú lo escogiste. Sí. Vuelve a buscar esos detalles, claro, que tú viste, ¿no? Te enamoró. O sea, no tienes que buscarlo en otra persona. Tú sí, se los viste a esa persona, tú tienes que encontrarlos, ¿no? Entonces sí es importante retomarlo. Claro. Y viene la otra parte. Si tu pareja te fue infiel, ¿qué puedes hacer? Porque esa es la otra parte. A lo mejor para el que hizo el daño, lo difícil es pedir perdón, arrepentirse y cambiar. Sí. Sin embargo, si tú fuiste quien recibió el daño, sí, ¿qué necesitas hacer? Número 1, debes saber que Dios entiende tu situación. Lo que tú estés viviendo en este momento, Dios lo sabe. Dios sí, sabe lo que tú sientes y tú puedes confiar en Él, en que Él te va a restaurar y sanar tu corazón. Sí. Número 2, pide consuelo y ayuda a Dios, principalmente a Dios. Te vuelvo a repetir, Él sabe lo que tú estás viviendo. Él va a darte ese consuelo y dice su palabra, ¿no? Que Él es el consuelo. Sí. Entonces, finalmente tú puedes confiar en Él y por supuesto pedir el apoyo también de una persona. Ojo, creo que esto es muy importante. Sí, Vero. De una persona correcta, que sepa guiarte y encaminarte en medio de esta situación. Porque hoy en día si tú vas con alguien que no conoce de Dios, que no ha pasado por esta situación, lo más fácil va a decir, déjalo. Claro. Déjalo. Y no, si tú lo que quieres es restituir ese matrimonio, perdonarlo, porque en tu corazón dices, lo quiero perdonar, claro, porque lo amo, porque sí, es importante, porque mis hijos, porque por las razones que tú quieras, entonces tienes que fijarte en la persona en la que tú pides ayuda. Sí. Paso número 3, toma el tiempo necesario para decidir si lo vas a restaurar o no. Esto es una decisión muy importante. Mucho. Y como todo, yo creo que es un duelo porque aunque no estás perdiendo físicamente a esa persona y aún no has decidido divorciarte o no divorciarte, es un duelo porque es un proceso en el que has sido lastimada. Tómate el tiempo necesario para decidir si restauras o no restauras. Finalmente, la decisión que tú tomes tiene que ser también basada en lo que tú crees. En este caso hablamos también a las personas que creen en Dios, entonces tienes que confiar en lo que Dios tiene para ti. Y número 4, si decides perdonar, recuerda que debes de soltar lo que te hicieron, en este caso el engaño, debes de soltar a la persona, a tu esposo, y debes de quitar ese derecho de venganza. Si tú decides perdonar, tienes que dejar completamente todo. Y bueno, en esto quiero aprovechar, si no has escuchado, ya hemos hablado sobre el perdón, sobre estos 3 puntos en específico, te invitamos a que veas esta cápsula del perdón, son 2 cápsulas anteriores, y ahí vas a encontrar estos tips de cómo perdonar. Si tú decides perdonar y seguir, restituir tu matrimonio, tienes que confiar en lo que Dios tiene. Y bueno,
Nada más para recalcarte los puntos, debes de confiar en Dios, debes de buscar el consuelo en Dios y en una persona confiable que pueda guiarte en este proceso. Tómate el tiempo necesario, no en el calor del momento, de las emociones, de sentirte engañada, de sentirte traicionada. En ese momento puedes tomar cualquier decisión y puede ser errónea. Entonces tómate el tiempo necesario y si tú decides perdonar, recuerda que perdonar es dejarlo todo. No tienes que vengarte, no tienes que tomar decisiones de decir sí lo perdono pero a medias, no. Y y por último nada más es que tú estés segura confiando en Dios de lo que Dios puede hacer en tu matrimonio. Sí, y fíjate, algo aquí bien interesante, cuando en el matrimonio hay adulterio, la persona que traiciona pierde toda autoridad, ¿verdad? Sea varón, sea mujer, pierde toda autoridad, y para que la relación continúe, el derecho legal delante de los hombres, delante de Dios, es del que fue traicionado. Tienes el derecho de decidir si sigue la relación o no, y como lo mencionas, de verdad, tómate el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque si decides perdonar, no puedes caer en estar recriminando otra vez el suceso, reviviéndolo, o lo que mencionábamos, vivir con ese miedo de decir, y si lo vuelve a hacer, ¿qué me dices de cuando están esclavizados al celular? Y estás esperando que lo suelte para ir y revisar. Eso no es vida. Entonces, si tú no puedes con ello, de verdad, a lo mejor el mejor consejo es termina sanamente esa relación y estar al pendiente de que sanemos personalmente ese engaño. Para Dios no hay nada imposible, y dentro de este marco quiero mencionarte, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 12 verso 13, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová he pecado, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si tú has decidido de verdad, de corazón, te has arrepentido y le has entregado esto a Dios, ten la certeza que Dios te perdona. Y delante de Dios ya no va a haber ninguna condenación por aquello que hayas cometido. Dios es suficiente. Dios puede restaurar todo matrimonio. No puede haber un matrimonio más grande que el poder de Dios. Él restaura, Él sana, es la naturaleza de Dios, dar vida a aquel que no la tenía, dar esperanza a aquel que ya estaba dado por perdido, encontrar lo que no era hallado. Dios es experto, pero en agarrar vidas quebradas y dar una nueva oportunidad. Así es que si tú has caído en esta situación, no lo dudes, sigue los pasos correctos, busca, como decía Vero, el mejor consejero y aléjate de los malos para que Dios tome cartas en tu vida y sea Él quien restaure tu matrimonio si es que así lo decides. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta cápsula de adulterio. Creemos que hay mucho más por comentar, sin embargo, bueno, nuestra intención es dar un tema corto, digerible, y bueno, pues deseamos que Dios edifique tu vida a través de estas cápsulas. No sin antes mencionarte y recordarte que siempre hay temas que debes saber, por eso hablemos aquí en confianza.